El argumento cosmológico tiene tres variantes fundamentales. El argumento en base a la causa y el movimiento, formulado por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. El argumento Kalam, formulado por los filósofos islámicos. Y el argumento de la contingencia, formulado por Leibniz. El argumento en base a la causa y el movimiento señala que todo evento es causado por otro evento, pero no puede haber una cadena infinita de eventos que causan a otros eventos. Por lo tanto, existe una causa que no es causada y a eso llamamos Dios. La dificultad de este argumento es que parece contradecirse a sí mismo. El mismo argumento señala que todos los fenómenos tienen una causa, pero luego concluye que Dios no tiene causa. Si todo tiene una causa, ¿por qué Dios no necesita también una causa? En otras palabras, si Dios es causa de todo, ¿cuál es la causa de Dios? Si se alega que Dios es eterno y que por ende no es causado, entonces, ¿por qué no puede alegarse que el universo pudo causarse a sí mismo? Resulta arbitrario interrumpir la cadena causal en Dios. Quizás tiene más sentido postular que la cadena causal sí se prolonga hasta el infinito. Pero, aun si se admitiere que sí hubo una causa no causada, ello no implica que esa causa no causada sea un Dios omnipotente, omnisciente, etc. Quizás esa causa no causada sea un ente torpe, un Dios torpe, por ejemplo, o incluso un ente impersonal, como el Big Bang. El argumento Kalam pretende ser una recapitulación del argumento cosmológico convencional, pero busca evitar la objeción que se hace cuando se pregunta ¿quién causó a Dios? El argumento es muy sencillo y se formula así. Todo cuanto tiene un inicio tiene una causa. El universo tuvo un inicio, por lo tanto, el universo tuvo una causa. El argumento hace énfasis en que la cadena causal no se puede prolongar hasta el infinito, porque los infinitos son imposibles. Y la prueba de que los infinitos son imposibles está en que, si por ejemplo pensamos en una biblioteca con una cantidad infinita de libros de dos colores, rojo y negro, entonces el número de libros rojos será la mitad de los libros de la biblioteca, pero los libros rojos también serán infinitos. Es decir, el conjunto de libros rojos sería más pequeño que el conjunto total de libros, pero al mismo tiempo tendría la misma cantidad, pues también sería infinito. Esto resulta absurdo, cuestión que permite señalar que el infinito es una abstracción, pero no existen infinitos reales. Y como los infinitos reales no existen, entonces la cadena causal no puede prolongarse hasta el infinito, y por ello el universo tuvo que tener un inicio y ser causado. Y a esa causa llamamos Dios. La principal crítica a este argumento es que si se sostiene que los infinitos reales no existen, entonces el mismo argumento está negando que Dios existe. Por definición, Dios es infinito. Otro problema con este argumento es que asume que Dios tuvo un inicio y por ende que Dios no tuvo una causa. Y con esto intenta evadir la objeción que se hace al argumento cosmológico convencional cuando se pregunta cuál es la causa de Dios. Pero no es del todo claro por qué debe asumirse que Dios no tuvo inicio. Y aún otra crítica a este argumento es que no es claro que todo cuanto tuvo un inicio tuvo una causa. Si las teorías del Big Bang son correctas, el universo ciertamente tuvo un inicio, pero no tuvo una causa. Y el universo no tuvo una causa porque la noción de causalidad implica un antes y un después. Pero la teoría del Big Bang señala que el tiempo y el espacio iniciaron con el mismo Big Bang. Así la distinción entre antes y después empezó con el mismo Big Bang, de forma tal que no tendría sentido preguntarse qué pasó antes del Big Bang. Este argumento parte de la distinción entre entidades contingentes y entidades necesarias. Las entidades necesarias son aquellas cuya inexistencia no puede concebirse, mientras que las contingentes son aquellas que pueden no existir. Es decir, es concebible un escenario en el cual las cosas en cuestión no existan. El argumento de la contingencia dice que el universo es contingente, pues pudo no haber existido. Pero puesto que el universo pudo haber no existido, pero aún así existe, entonces tuvo que haber un ente necesario que, al existir por cuenta propia, propiciara que los entes contingentes sí vinieran a existir. Así, por ejemplo, si nos preguntamos ¿por qué existe el universo en vez de nada?, tenemos que responder que el universo, aún pudiendo no existir, existe, porque ha habido un ente necesario que propició su existencia. Y a ese ente necesario llamamos Dios.
La crítica a este argumento es parecida a la crítica a las otras versiones del argumento cosmológico. Uno también podría preguntarse, ¿por qué existe Dios en vez de nada? Y eso nos obligaría a concluir que Dios también es contingente y que, por ende, su existencia también dependería de otro ente que propiciara su existencia. Y así se prolongaría la cadena hasta el infinito.